Venezuela lleva más de una década sumida en una grave crisis económica. La hiperinflación, entre otras causas, ha llevado a la población a una posición muy complicada. La situación llegó a ser tan crítica que en 2017 muchos venezolanos encontraron en un videojuego la solución para generar ingresos y plantar cara a la inflación. En este vídeo te contamos la historia de este videojuego, de cómo muchos venezolanos se beneficiaron de él y de cómo podemos protegernos en situaciones de muy elevada inflación. En 2013 murió el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y tras unas elecciones de emergencia le sucedió en el cargo Nicolás Maduro. En 2014 el precio del petróleo empezó a caer con fuerza. Como la extracción y exportación del petróleo es la principal actividad económica en Venezuela, este descenso del precio tuvo efectos catastróficos. El país entró en una profunda crisis económica y en una espiral inflacionista que disparó los precios de todo. Los salarios reales no paraban de caer, había escasez de alimentos, medicinas y de otros bienes básicos, y la pobreza aumentó con fuerza. Millones de personas emigraron del país. En esas circunstancias, a los venezolanos no les quedó más remedio que salir adelante por todo tipo de medios. Sin duda, uno de los más insólitos y sorprendentes fue un videojuego estrenado en 2001 con el título de RuneScape. RuneScape es un videojuego de rol en línea, multijugador y gratuito en el que los jugadores pueden recolectar recursos y correr múltiples aventuras dentro de un mundo virtual. Una de las actividades principales del juego es cultivar oro virtual con el que comprar diversos objetos que mejoran y hacen más divertido el juego. Muchos jugadores están dispuestos a pagar dinero real a cambio del oro virtual que les permite comprar dentro de RuneScape los objetos que quieren. Tanto es así que en plataformas como eBay hay un mercado de compraventa de oro virtual de RuneScape. Desesperados por el fortísimo crecimiento de la inflación en Venezuela a lo largo de 2017, muchos jugadores venezolanos de RuneScape se dieron cuenta de algo. Vendiendo oro virtual de RuneScape a jugadores de otros países podían obtener ingresos mayores que los de sus salarios en bolívares. Además, el oro virtual les permitía protegerse de la inflación, ya que podían cultivar y vender solo cuando necesitasen dinero real para comprar algo. Con más de 50 millones de usuarios totales y casi 1 millón de usuarios diarios, RuneScape era un juego muy popular. Pues bien, los venezolanos cultivadores de oro llegaron a ser alrededor del 70% de los usuarios activos diarios de RuneScape. Cultivar oro virtual durante 24 horas día tras día podía proporcionar entre 50 y 100 dólares mensuales. En un país donde el salario de muchas personas apenas superaba los 5 dólares mensuales en términos reales por culpa de la inflación, era una alternativa muy interesante. De hecho, cultivar oro virtual en RuneScape pasó a ser el principal medio de subsistencia de algunos venezolanos. El cultivo de oro dentro del juego llegó a alcanzar un volumen tan grande que el metal empezó a depreciarse. La inflación de la moneda venezolana se había contagiado al oro de RuneScape. Jagex, la empresa creadora del juego, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y decidió poner un límite a la capacidad de cultivo de oro de cada usuario. Incluso expulsó a usuarios que estuvieran utilizando el juego puramente para cultivar oro virtual, como era el caso de muchos venezolanos. Y así fue como RuneScape dejó de ser un seguro antiinflación para volver a ser un videojuego de puro entretenimiento. La inflación se manifiesta en las economías como un aumento sostenido de los precios de los bienes y servicios. Una inflación alta tiene efectos muy negativos para la economía y los ciudadanos, y si se descontrola, como ha sucedido en Venezuela, las consecuencias son catastróficas. El principal efecto de la inflación es la pérdida de poder adquisitivo. Cuando los precios suben rápidamente, el dinero de los ciudadanos pierde poder de compra a la misma velocidad. Esto hace que se encarezca todo, ya sea comida, medicinas, papel higiénico o cualquier otro producto. Esa pérdida de poder adquisitivo de la moneda destruye los ahorros de los ciudadanos. Si la inflación mensual es de, por ejemplo, un 100%, el dinero que tenemos ahorrado pierde la mitad de su valor de un mes a otro. En el caso de Venezuela, y según datos de su propio Banco Central, la inflación interanual llegó a superar el 300.000% en 2019. En esa situación, ahorrar no tiene ningún sentido y surge otro problema. Como el dinero que reciben los trabajadores en forma de salario pierde valor de un día para otro, todos corren a gastarlo nada más cobrarlo. Así pueden comprar la mayor cantidad posible de cosas antes de que se deprecie más. La hiperinflación destroza la economía de cualquier país. Los precios se vuelven impredecibles, las familias y las empresas no pueden planificar sus finanzas y resulta imposible realizar cálculos económicos con los que organizar la producción. Los agentes económicos acaban practicando una especie de economía de guerra donde la inversión se desploma y aumentan el desempleo, la pobreza y la desigualdad. Los más afectados suelen ser los ciudadanos con menos recursos, que no tienen acceso a monedas extranjeras ni activos de inversión con los que proteger su dinero frente a la inflación. La causa principal de la inflación es el aumento de la oferta monetaria por parte de los bancos centrales, que crean dinero de la nada para financiar los programas de gasto de los gobiernos.
Como en la economía pasa a haber más dinero en circulación sin que al mismo tiempo haya aumentado la producción de bienes y servicios, los precios de las cosas suben. Los gobernantes suelen crear dinero para financiar déficits fiscales y programas de gastos o para paliar las crisis económicas que a menudo ellos mismos han provocado. En los casos más extremos, las consecuencias a largo plazo del aumento de la oferta monetaria y de la consiguiente inflación son siempre devastadoras. A lo largo de la historia han sido muchas las hiperinflaciones que han arrasado sociedades enteras. El caso de Venezuela es reciente, pero en Alemania, en la década de 1920, durante la República de Weimar, en Zimbabue en los años 2000, se vieron episodios de empobrecimiento y descomposición social similares. Raras veces llega al poder un político con la intención declarada de detener la inflación y el gasto descontrolados. Por eso es tan extraordinario el caso de Javier Milei en Argentina. En un año, Milei ha conseguido reducir hasta el 2,4% la inflación intermensual del 25% que padecía el país cuando llegó al poder a finales de 2023. La única forma de evitar que en el futuro un gobierno encabezado por otro presidente condene de nuevo a la Argentina a la inflación y el gasto público descontrolados es arrebatar a los gobernantes el poder de crear todo el dinero que quieran cuando les venga en gana. Por desgracia, es improbable que esto suceda, ni en Argentina ni en prácticamente ningún país. Los gobernantes de todo el mundo entienden el gran poder que les otorga controlar la oferta monetaria y querrán mantenerlo. Como lo más probable es que los políticos sigan controlando nuestro dinero, tenemos que aprender a proteger nuestros ahorros y nuestro patrimonio frente a la inflación. ¿Cómo se hace? En lugar de ahorrar dinero en una cuenta bancaria, lo más eficaz es invertirlo en activos reales. A largo plazo, la alternativa más rentable es con mucha diferencia la inversión en acciones de empresas. Invertir a largo plazo en carteras de acciones bien diversificadas ofrece retornos superiores a la inflación. Esto nos permite no solo proteger el poder adquisitivo de nuestros ahorros, sino multiplicarlos para construir un patrimonio con el paso de los años. Uno de los mejores ejemplos de la capacidad del mercado de acciones para superar la inflación es el índice bursátil Standard & Poor's 500, que desde 1957 engloba las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Desde ese año, el S&P 500 ha ofrecido una rentabilidad media anual en dólares superior al 10%. La inflación media en Estados Unidos en ese plazo ronda el 3%, con lo que el índice ha ofrecido una rentabilidad media anual real, después de inflación, de entre un 7 y un 8% en dólares. No está nada mal. La rentabilidad acumulada en dólares del S&P 500 entre 2014 y 2024 fue de un 230%. Teniendo en cuenta que la inflación acumulada en Estados Unidos en ese mismo periodo fue de algo más del 30%, la rentabilidad real, descontando la inflación del S&P 500 entre 2014 y 2024 fue de casi un 200%. ¿Qué sucede si medimos la rentabilidad del S&P 500 en bolívares venezolanos? Tendríamos que sumar esa rentabilidad real del 200% a la inflación del bolívar en el periodo entre 2014 y 2024. La inflación acumulada en Venezuela en esa década supera el 1.000.000%, por lo tanto, la rentabilidad del S&P 500 medida en bolívares venezolanos fue superior al 1.000.000% en 11 años. Esa es la realidad que hubiera obtenido un venezolano invirtiendo en el índice, consiguiendo superar aproximadamente en un 200% a la inflación del país. Acabamos de ver que el S&P 500 puede ser una gran inversión a largo plazo, pero esto no significa que debas correr a invertir todos tus ahorros en este índice. La cartera de inversión más apropiada es diferente para cada persona. Para diseñarla, todo inversor debe tener en cuenta factores importantes como su edad, sus objetivos, su tolerancia a la volatilidad y sus conocimientos financieros. En cualquier caso, es buena idea que la renta variable tenga un peso suficiente dentro de la cartera, ya que, como hemos visto, es el activo que ofrece mayor rentabilidad real a largo plazo. Si quieres aprender los fundamentos de la inversión y de las finanzas personales, te recomendamos que leas nuestros 9 emails que pueden hacerte ganar dinero. Te darán las bases para decidir cómo invertir y el conocimiento para hacerlo correctamente. Puedes recibir los emails totalmente gratis en el enlace que hemos dejado en la descripción de este vídeo.